Hola chicas, bienvenidas a este canal. Este día hermosas les tengo preparado el paso a paso de este hermoso peinado. Vamos a hacer esta trenza con gomitas, así que vamos a comenzar con una sección un poquito redonda aquí en el centro, en el cual vamos a colocar la colita, le vamos a dar un poquito de volumen por acá. Vamos con la siguiente sección. Para eso voy a tomar como referencia la curva o la colita de la ceja. Esto lo vamos a hacer al lado y una vez lo tenemos listo, este mechoncito lo vamos a peinar muy bien, lo vamos a estilizar. Aquí hermosas no se dan todos los pasos exactos mientras perfecciono esta colita, pero lo vamos a hacer muy bien peinadito y amarramos nuestra goma elástica y prácticamente en esto consiste el método. Vamos a dividir esta colita en dos, luego vamos a pasar la colita de la parte de atrás que amarramos anteriormente, esta la pasamos por el medio, mientras que estos dos mechones los llevamos hacia atrás agregándolos a la siguiente sección que básicamente viene siendo la tercer colita. Como referencia aquí sí vamos a tomar lo que viene siendo la altura de la ceja. Aquí les voy a revelar un método, es aquí donde muchas fallamos, porque en mi caso era este. Cada vez que vamos sacando las secciones de lado a lado hay que tomar algo como referencia para que al final no nos quede un poquito más de un lado y un poquito al otro lado. En esta ocasión ni siquiera ha llegado lo que viene siendo por el ojo. Ese mismo cuidado voy a tener al otro lado. Es así como se viene mirando la tercera sección. Vamos a amarrar nuestra goma elástica y continuamos aquí al frente. Dividimos esto exactamente por mitad y recuerden que la colita de atrás, esa es la que vamos a pasar por el medio de estos dos mechones. Estos mechoncitos los voy a llevar hacia atrás, los vamos a agregar a la siguiente sección que prácticamente viene siendo la cuarta sección. Así que vamos a tomar como referencia ahora sí lo que viene siendo la altura del ojo de este lado y también al otro lado. Recuerden estilizar muy bien cada parte, cada mechón, peinarlo demasiado bien y una vez lo tenemos listo vamos a amarrar nuestra goma elástica. Aquí también les voy a revelar otro paso en el que muchas fallamos. Yo en lo particular este era uno, y es que en este caso a veces a la hora de amarrar nos traemos más cabellos de los que necesariamente debemos amarrar, así que lo voy a hacer con mucho cuidado. Vamos a pasar este mechón tratando que no se mezcle con los otros cabellos. Aquí si ustedes apenas comienzan se pueden ayudar con pinzas, pueden colocar pinzas aquí en la parte baja mientras amarran la goma elástica. Ahora a este mechoncitos les vamos a dar un poquito de volumen para que queden bien colochitos. Vamos nuevamente con el cabello de la parte de arriba, el que vamos a dividir en dos, y esta colita que tenemos acá la vamos a tomar cuidadosamente, la pasamos por el medio de estos dos. Este mechón, para que no les estorbe, no les incomode, lo pueden ajustar con unos ganchitos en esta parte y listo. Vamos con la siguiente sección. Y aquí prácticamente creo que voy a sacar únicamente 3. Así que vamos a sacar las respectivas secciones de este lado y amarramos nuestra gomita elástica. Vamos a continuar ya con la siguiente sección que prácticamente vienen quedando dos. Vamos a tomar como referencia el medio de la oreja, esto de lado a lado, y sacamos la sección. También hay que tener en cuenta esta parte de abajo. Esta vamos a tener mucho cuidado de no mezclar, así que vamos a amarrar nuestra goma elástica, le damos volumen, vamos también a bajar el mechón de la parte de arriba y lo dividimos en dos. Aquí prácticamente vamos a amarrar ya nuestra última colita de toda esta parte. Ya el resto, chicas, en parte les podría decir que es un poquito más fácil porque como que ya no se le agrega cabello, únicamente vamos abriendo en dos una colita y pasando a la siguiente y así sucesivamente, pero también cuesta cuando es en cabello largo porque aquí la idea es trenzar todo de la parte de abajo. Miren, si ustedes tienen una reunión, lo quieren para un evento, también aquí pueden tener una idea, lo pueden dejar hasta esta parte y el resto de la coleta pueden rizarlo, hacer unos ricitos bien finitos y queda precioso. Voy a terminar este trenzado, tal vez a lo mejor más adelante les doy una idea de lo que les estoy contando.
Prácticamente hasta esta altura me ayudan los brazos porque el mechón es demasiado largo. Así que vamos a continuar en la parte del frente, pero aquí vamos a tener otro cuidado. Aquí vamos a fijarnos bien al momento de darle vuelta a la trenza, porque normalmente no nos va a quedar derechita. Si la trenza queda un poquito chueca, por decirlo así, no recta, ese ritmo vamos a seguir, porque recuerden que lo importante es que quede derechita en la parte de atrás cuando ya la pasamos a la parte de atrás. Así que aquí a mí no me ha quedado totalmente recta para el frente, entonces ese es el patrón que yo estoy siguiendo para las siguientes secciones, y así lo vamos a hacer, chicas, hasta agregar nuestro último mechón. Esto de verdad es mucho más fácil, así que lo vamos a hacer con cuidado, con mucha precaución, y una vez listo, básicamente nuestro peinado nos viene quedando así. Esta es una idea que si tú tienes tu cabello mediano te va a quedar precioso. Ahora, si lo tienes súper cortito, sí te puede salir, pero no como para darle tanto volumen en la parte de atrás, sino únicamente ir amarrando las gomas elásticas y listo. Y bueno, mis amores, yo les dejo hasta acá con la idea de peinado del día de hoy. Espero que estas ideas les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.